Bueno, pues después de la merecida pausa del café, continuamos con la siguiente ponencia de este día dedicado a la ingeniería española en el muy largo plazo, con Carlos Lázaro. Por supuesto, es para mí un enorme privilegio y una gran alegría. Le agradezco mucho a Carlos que haya accedido a unirse a nuestro grupo. Carlos Lázaro Ávila es miembro de número del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, que fue establecido en 1984. Me comentaba antes, yo es que soy muy extemporáneo. A mí no me cuenten nunca secretos porque enseguida se entera todo el mundo, ¿no? Que realmente son militares del Ejército del Aire, las Fuerzas Armadas, y a él lo dejaron estar ahí porque sabe muchísimo del asunto y porque le ha interesado de siempre. Carlos Lázaro es catedrático del Instituto de Enseñanza Superior Secundaria Antares, que está en Rivas o hacia Madrid, y en ese sentido, bueno, pues tiene que lidiar, comentábamos antes con Beatriz, sobre la divulgación con el mundo de la educación, de la enseñanza media, que es absolutamente crucial para cualquier intento de cambio de mentalidad, de innovación, y eso tiene que ver con todo lo que hemos conversado durante este curso. Carlos es autor de La aventura aeronáutica de Emilio Herrera. Tiene este libro precioso, Del aire al más allá, en una edición que hizo junto con Africa Recall, nos va a hablar luego de ello. Ha reeditado también las memorias de Emilio Herrera y, bueno, pues es un gran divulgador de la técnica y la historia aeronáutica española. También, y esto ya no lo pienso compartir con nadie, me ha regalado este precioso libro, La breve historia de los dirigibles, que voy a disfrutar mucho en mis largas tardes de verano, en las cuales me vas a consolar el mes de agosto, sin la menor duda, Carlos. Teníamos que cerrar, era imprescindible hablar del aire, de la aventura del siglo XX, de la tecnología y, por supuesto, de figuras como Torres Quevedo, de la Cierva y el propio Herrera. Así que, Carlos, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera darle las gracias a Manolo, compañero de Avatares de Investigaciones de hace mucho tiempo, también a Fernando por haberme dado la oportunidad de estar presente aquí y también darle las gracias a ustedes como asistentes a un curso que, pues, en sus postrimerías, un poco el recorrido en lo que hemos estado viendo, me da la oportunidad de recapitular algunas cosas, porque como bien ha dicho el profesor Duque, bueno, pues hemos estado hablando de ciencia, de innovación, de tecnología, etcétera, etcétera. Y yo quisiera brindarles en mi conferencia un punto de vista complementario, pero también necesario en este caso concreto. Y es hablarles también, por ejemplo, de algo tan importante como es la divulgación y sobre todo cómo este legado de nuestros ingenieros aeronáuticos está siendo percibido a nivel de la sociedad, que al final les explicaré por qué, y sobre todo cómo desde nuestras trincheras, como estaba comentando Manolo, de la educación secundaria podemos llegar y brindarles a nuestros alumnos la posibilidad de que existió gente que en múltiples circunstancias más adversas de las que hoy, por ejemplo, estaban comentando Pedro Duque, hacer sitio, eliminar grados, pues bueno, se les puede brindar la posibilidad de hacerlo. Entonces, en este sentido, mi ponencia se va a dividir en dos partes. Una inicial en la cual, bueno, yo les voy a presentar a estos, creo, la terna de ingenieros aeronáuticos que en la primera mitad del siglo XX considero que son los que hicieron las aportaciones más importantes. Es en la época en la cual podemos decir que estamos viviendo una situación política convulsa, un estado convulso, dictadura de Primo de Rivera, Segunda República, Guerra Civil, franquismo, pero es la edad de la plata, de la plata de la ciencia española. Entonces, en ese sentido, pues creo que es un poco en un contexto casi barroco de convulsión puede llegar a aportarlo. También creo que es importante en esta introducción señalar una cosa. Estos tres ingenieros, vinculándolo con el título del curso, aportaron sus conocimientos libremente al Estado y a la nación. Todas las patentes que llegaron en un momento dado, tanto de Torres Quevedo como Cierva, como el propio Herrera en otras circunstancias, las brindaron absolutamente para el engrandecimiento de este país. Y en este sentido lo que hay que tener en cuenta es que casi ya en el concreto de
pues el de Emilio Herrera sienta las bases de algo que es muy importante, que es la docencia y la técnica aeroespacial, de la cual, fíjense usted, lo va a iniciar en 1928 en la Escuela Superior Aerotécnica, y en la cual, con todos los respetos para don Pedro Duque, él es en cierta manera un continuador, porque es un ingeniero aeronáutico o aeroespacial. Bueno, pues lo sentó. Y luego, haciendo un parangón con lo que Manolo nos contaba al principio, que empezamos hablando de conquista, de imperio, etcétera, etcétera, bueno, pues permítame que les diga una cosa. Ellos también conquistaron, pero de una manera totalmente diferente. Ellos no vencieron, en el caso de América, convencieron. ¿Cómo? A través de su técnica, como lo vamos a ver ahora. Además, de una manera inapelable. Entonces, en este sentido, esta es la primera parte de esta presentación que les voy a hacer, y luego posteriormente les voy a dejar pues un poco pues para darles colofón, una mirada a lo que yo considero que todavía flaqueamos en el mundo técnico, sobre todo en la parte de la técnica aeronáutica, que es lo que yo más conozco, que es la divulgación. Y sobre todo una llamada a la juventud, porque antes hemos estado hablando de universidad, universitarios, profesores, etcétera, pero esto a nuestros jóvenes, ¿cómo llega? ¿Cómo les llega? ¿Les llega algo? ¿En qué sentido? Entonces, mis preguntas son: ¿cómo se conoce y se valora este legado? Ya no solo por los jóvenes, sino por la sociedad. Y les voy a poner y les voy a hacer ponerles frente una face reality ante un poco la situación convulsa de este legado. Yo me planteo, ¿se está divulgando adecuadamente? Perdonen, pero mi respuesta es negativa. Tengo que decirles una cosa. Mis últimos 4 libros me los he pagado yo, de divulgación aeronáutica. Esto es un poco retomando aquella frase que dijo Kennedy: no le preguntes a tu país qué puedes hacer, qué puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Hombre, sin llegar a ese parangón, yo desde luego tengo claro que hay que buscar otros canales, además totalmente diferentes. Entonces yo quiero que sepan ustedes que la vida y obra de estos 3 ingenieros, que hay más, pero estos son, considero, los más importantes, pues son riquísimas. Pueden ser objeto de documentales como por ejemplo los que les presentó Antonio Pérez a ustedes aquí, o de narrativa de historia, y sin ser ciencia ficción, de historia real. Yo hace poco acabo de terminar un trabajo de divulgación histórica tan solo con relatos muy en el contexto de la vida aeronáutica, y en este caso concreto creo que es factible. Y sobre todo tengan ustedes en cuenta que lo que van a ver al final, ya les dedicaré, es una presentación que yo les pongo a mis alumnos de Historia de España en el bachillerato, que es una manera de llegar y también sembrar dentro de lo que pueda aportar una persona que viene del mundo de las humanidades en este sentido. Bien, para comenzar, cronológicamente vamos a comenzar con Torres Quevedo, que es un personaje poliédrico en este sentido, como dice el profesor González Redondo. Torres Quevedo tiene una faceta tecnológica increíble. Yo quiero citar, por ejemplo, pues en el campo de la cibernética es considerado uno de los precursores. Torres Quevedo es el creador del autómata ajedrecista que tienen ustedes aquí, que es, como se diría, un poco el primer juego cibernético que podían utilizar los alumnos, del aritmómetro electromecánico, que es la primera calculadora digital que se utiliza, y sobre todo de un funicular del Niágara, el Spanish Arroca, que se hace en 1916 y miren ustedes, no ha tenido jamás una avería notable y sigue funcionando. Entonces esta es una de las facetas que ya les digo, a mí me interesa más la parte aeronáutica por razones obvias, y en este caso concreto, bueno, pues decirles que desde 1902 Torres Quevedo empieza a desarrollar un dirigible autorrígido, que además dio nombre España, que por múltiples circunstancias, que sería muy prolijo hablar aquí, fue rechazado por los ingenieros militares españoles del Parque Aeroestación de Guadalajara. Esto se ha estudiado bastante bien, y bueno, aquí vino la empresa Astra, vio un filón, le contrató, y a partir de este momento vienen los famosos dirigibles Astra Torres, que bueno, en la Primera Guerra Mundial son los más exitosos del bando aliado. Pero vamos, en relación coste-precio y operatividad son absolutamente innovadores en múltiples facetas. Y aparte Torres Quevedo, que no paraba de inventar, aportar, pues tiene muchísimas otras aportaciones. Está en el caso, pues por ejemplo, del buque portaaeronaves, que es un poco un precedente de lo que sería un portaaviones, que tenemos en nuestro caso el Dédalo de la Aeronáutica Naval Española, un mástil telescópico para amarre de los dirigibles, un hangar semirrígido que además se inflaba con aire comprimido, que evitaba estas moles de cementos increíbles, o digamos que llegaban y ocupaban espacios inmensos a los aeródromos. Y luego, sobre todo, algo que es muy importante y que quiero poner de
de relieve un poquito más tarde, es que cuando Torres Quevedo plantea este dirigible autorrígido que yo les voy a comentar, en su momento, estamos hablando del principio del siglo, las sociedades académicas británica y francesa decían que, hombre, que hay que tomarse estas innovaciones con mucho cuidado, porque ya se veía que la experimentación había dado lugar a que había numerosas muertes y fallecimientos. Y Torres Quevedo busca una solución y dijo, muy bien, si queremos preservar la vida del ser humano, vamos a intentar inventar un aparato que pueda teledirigir o pueda controlar una automóvil, una lancha o un dirigible a distancia. De aquí surge el telequino. Bien, en este sentido, decirles que Torres Quevedo, las primeras pruebas, como les estaba diciendo allí, se realizan en el Parque de Aerostación de Guadalajara. El sistema Torres Quevedo es muy innovador por una sencilla razón. Como pueden ver ustedes aquí, es mediante un sistema de triángulos isósceles que lo que hacen es un antirantado interior que coge presión simplemente con el gas, que lo que hace es simplemente que ese sistema no sea tan complejo ni requiera ni una estructura metálica de aluminio como la de un Zeppelin o un dirigible alemán, o que sea precisamente que esa rigidez de la envuelta la consiga mediante el gas. Él inventa ese sistema que, mediante este antirantado, que como pueden ver ustedes aquí, garantiza. Aquí lo que tienen ustedes es el antiguo hangar que había dirigibles en el Parque de Aerostación. Esto hoy no existe. Torres Quevedo es este señor que está aquí en verano, en plena canícula, buscando refugio con el canotier. Y aquí encima está Alfredo Quindelán Duani. Alfredo Quindelán, que será será la causa personal por la cual Torres Quevedo tenga que abandonar precisamente el Parque de Aerostación, pues por un motivo de adscripción de titularidad. En dos palabras, Quindelán fue el maestro de obras proyector y se consideraba un poco copartícipe, pero Torres Quevedo le tuvo que poner en su sitio y decirle, oiga, mire usted, la idea se me ha ocurrido a mí. Bueno, Quindelán movió sus contactos con Casa Real, hubo ahí un desencuentro, ¿y qué causó esto? Pues que Torres Quevedo tuvo que dejar el Parque de Aerostación y marcharse. Lamentablemente llegaron los franceses, le pusieron un brazo de mar y dice, vente con nosotros, chacho. ¿De acuerdo? Bien, en este sentido, decirles que, como ya les he comentado, es el más exitoso en la Primera Guerra Mundial, y fíjense ustedes que es que Torres Quevedo vendió dirigibles a todos estos países: Francia, Gran Bretaña, el Imperio Ruso, Estados Unidos y Japón. Aquí a mi izquierda tienen el AT-24 de la Marina Imperial Japonesa. Esto procede de los archivos japoneses que me enviaron la foto. Y en comparación tienen ustedes un dirigible Zeppelin L-59, tienen prácticamente las mismas dimensiones, pero tengan presente una cosa, es muchísimo más caro crear una estructura rígida de aluminio y poder llegar, mientras que en el caso de Torres Quevedo era algo que era muchísimo más efectivo y que triunfó de una manera absolutamente, inapelable. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la historia en este caso pues le brindó más atención al caso de los dirigibles alemanes, y por esa razón pues se llevó un poco el gato. En este sentido, Torres Quevedo, y contactando un poco, vinculándonos con otros inventos, es el que inventa precisamente el intento de control remoto para poder soslayar esta pérdida de vidas humanas con un dirigible. Entonces él es el que tiene aquí el PAS, en este sentido, que es el precedente del dron. ¿En qué se diferencia el modelo que quería hacer Torres Quevedo con un dron? Pues un dron tiene capacidad de autoestabilización, movimiento autónomo, mientras que en el caso del telequino, que es el aparato que tienen ustedes aquí, que es inmenso, casi como esta mesa, tiene una capacidad de automatización básica de movimiento. Él lo prueba en el frontón Betty High de Madrid, y lo hace con un vehículo eléctrico, lo repite ante profesores y alumnos de la Escuela de Ingenieros, y en el Abra, que es el puerto de Bilbao, también hace un ensayo con un bote de Vizcaya, y es totalmente idóneo. No llegó a poder utilizarlo en el caso de un dirigible, porque ya cuando llega a Francia, pues la Astra Torres, que ya está oyendo tambores de guerra en Europa, le dice, mira, vamos a focalizarnos en esta cuestión, el desarrollo de dirigibles, que además le dio el título de premio de velocidad en una fecha muy temprana. Entonces, como les digo, es el precedente inapelable, cosa que hoy en día, como yo les digo a mis alumnos, a ver, ¿quién es el que inventó vuestro, digamos, aparato favorito? ¿La Play Profe? No, el mando a distancia y tal. Pues no sé, algún yankee, pues no. Entonces tengo que volver a bajarles. Bien, en este sentido, el siguiente, cronológicamente, es Emilio Herrera Linares, que como ven ustedes aquí es un ingeniero militar y aeroespacial, una amplia trayectoria entre el mundo técnico. Él fue piloto de globo, Parque de Aerostación de Guadalajara, miembro de la primera promoción de pilotos militares españoles
cuando Volar están todavía bajo la égida de los hermanos Wright y todavía lo tienen un poquito, digamos, como casi una aventura, que es como en realidad se tituló uno de mis libros, La aventura aeronáutica y el Buenos Ensayos, y una aventura en la cual quiere ver los límites. Y por esa razón ven ustedes aquí que en una fecha tan temprana como 1914, junto con Ortiz Echagüe, pues realizan un primer vuelo arriesgado, que es atravesar el estrecho de Gibraltar. Dicho sea de paso, los británicos se enfadaron muchísimo y dijeron que habían violado su espacio aéreo, y Herrera muy hábilmente dice, no, esto, miren ustedes, tiene un error óptico, eso no es cierto, etcétera. Pero bueno, en este sentido es absolutamente inapelable sus ganas de progresar. Progresa hasta tal punto, y es un visionario, que es un poco en la línea de lo que hemos estado hablando hoy, que ya en una fecha tan temprana como 16, Herrera ya plantea la posibilidad de vincular ambos continentes de una manera comercial, creando una línea transatlántica. Él ha analizado todos los dirigibles que ahora mismo están en favor y realmente se decanta por el modelo de dirigible de Torres Quevedo. Y miren ustedes, un poco dentro de lo que hemos estado hablando de empresa, trabajo, etcétera, Torres Quevedo quería plantear una línea que se uniera a Galicia con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quería desarrollar económicamente Galicia, él quería hacerlo con un hangar dirigible en una de las rías. En este planteamiento ven ustedes aquí, este es el blueprint que hay en el archivo del Palacio Real, que es un sistema totalmente trilobulado, como ven ustedes aquí, con una ventaja, que a diferencia de los dirigibles alemanes, que tenían que tener todo el encastre en una cabina, digamos, que cayera y que era un gran rozamiento del avance, Torres Quevedo lo que había planteado era una cabina inserta dentro del sistema trilobulado. Entonces, en este caso concreto, bueno, pues el planteamiento es absolutamente novedoso, y lo que ocurre aquí es que no triunfa por una circunstancia, fundamentalmente porque las navieras españolas veían que peligraba su negocio. Y en segundo lugar, porque aquí hubo una intervención real. Alfonso XIII yo le dijo, oye, mira, pues en fin, el planteamiento podrías variarlo un poco por vincularlo más con las naciones hermanas de Iberoamérica, etcétera. Y esto va a dar lugar precisamente a que, aprovechando esta misma situación, la Zeppelin, que es una de las grandes triunfadoras, o digamos una de las grandes supervivientes de la Primera Guerra Mundial, aprovecha la ocasión y sobre todo valorando el enorme conocimiento que tenía Emilio Herrera de toda la meteorología del Atlántico Norte y del Atlántico Sur, plantea la posibilidad de hacer esta línea desde Sevilla hasta Buenos Aires. ¿Por qué Buenos Aires? Porque había una gran colonia en Brasil, Argentina, Paraguay, alemanes. Segundo, porque en ese momento cabía la posibilidad de desarrollar en España y construir en España dirigibles Zeppelin bajo licencia, y esta es la razón por la cual se crea una compañía, de la cual yo tengo una acción original con un nombre que evoca también otra vez América, que es la Colón. En esta compañía, además tienen ustedes ahí, este es el Graf Zeppelin sobrevolando Sevilla, un vuelo majestuoso que además dejó anodados a muchísima gente. Herrera participaba en esta compañía precisamente como técnico, como personal técnico. Se quiso alejar absolutamente de todos los elementos económicos, que los hubo y muy importantes, y esta línea pues tuvo una trayectoria que arrancó en los años 20 y miren ustedes, llegó a tener su culmen. ¿Por qué? Porque Eckener, que es este señor que tienen ustedes aquí, que es el heredero del conde von Zeppelin en la trayectoria comercial y tecnológica de la línea y de la empresa, que ya anticipaba a los ingenieros españoles que le querían escuchar, dice, ustedes no saben lo que tienen en España. Herrera es una magnífica persona. Y lo demostró de una manera, pasó de las palabras a los hechos. Se propuso inaugurar una línea entre Friedrichshafen y Nueva York, y a Herrera le ofreció la posibilidad de ser segundo piloto. Y atravesó en una línea, un viaje que no estuvo, digamos, exento de dificultades y turbulencias, etcétera, pero totalmente exitoso. Y en este caso concreto, la recepción que la ciudad de Nueva York les brindó a toda la tripulación del Graf Zeppelin fue apoteósico. Fíjense ustedes, el más puro estilo americano, fanfarrias, batallón de los marines, policía, confeti. Y aquí, en ese coche, en el principal, iba Herrera. Y Eckener, en todos los banquetes que llegaba y cogía y tenían que disfrutar, que les dieron un montón, siempre puso a Herrera en primer lugar junto con él. Tengan ustedes en cuenta dos cosas. Primero,
¿a qué español se le ha hecho este homenaje? Y en segundo lugar, esto, tengan ustedes en cuenta que se produjo un año después de que Nueva York se volcara a las calles otra vez con algo muy propio. Fue cuando Charles Lindbergh atravesó el Atlántico en un vuelo. Fue la única ocasión, absolutamente, y se la han brindado a un español. Entonces, en este sentido, tengan ustedes en cuenta que con ese espaldarazo, pues la línea, precisamente la Colón, vaya en marcha, y se están dando pasos muy lentos dentro del contexto, etcétera. Aquí tienen ustedes precisamente una imagen muy curiosa de unos picoletos que están custodiando en este poste de amarre de la dehesa Hernán Cebolla, que además hubo una polémica alucinante en ese momento, porque a ver quién soltaba los terrenos para este gran complejo aeroportuario, aviones, dirigibles, autogiros también, etcétera, hidroaviones, y claro, había un cúmulo de intereses. Y aquí se lanzó al ruedo pues un torero, Ignacio Sánchez Mejía, que tenía unas propiedades, llegó y dijo, venga, que las pongan aquí, las tase el Estado y yo me las pongo para que esto salga adelante. Lo que pasa es que el proyecto se fue demorando. Aquí lo tienen ustedes, por ejemplo, una imagen, y fijaros que puede ser curioso, pero es absolutamente cierto. Aquí tienen al Gras Zeppelin ya con las esvásticas, estamos ya a partir del año 33, que hizo sus aterrizajes puntuales para esta línea de dirigibles entre España y América del Sur, y el proyecto se diluyó. En este caso concreto, yo he tenido ocasión de divulgarlo en este trabajo, un poco dar a conocer cuál es la invención en el campo de los dirigibles de los españoles, que es importante, y sobre todo, miren ustedes, siendo reconocida como un personaje indiscutible como es Hugo Ekener, que era el padre absoluto y era el factotum de todo lo que era el mundo de los más ligeros que el aire antes de la Segunda Guerra Mundial. Bien, como ya les digo, esto es un proyecto comercial, técnico, que se va diluyendo en el tiempo, lamentablemente, pero Herrera, que es una persona que, como Torres Quevedo, sigue abundando en ideas, es consciente de que el desarrollo de la aeronáutica española tiene que continuar, y sienta las bases con dos elementos que son cruciales. El primero de ellos es el laboratorio aerodinámico que está en Cuatro Vientos, precisamente, que tiene el túnel que en su momento era el más moderno y el más novedoso de Europa. De hecho, llegan extranjeros aquí a conocerlo. Este es el edificio, ahora actualmente se encuentra dentro de la base aérea Cuatro Vientos. Como ven ustedes, este túnel, esta es la parte donde llegaría a entrar la boca de aire, se sigue conservando en este sentido, y ahí se hicieron todas las pruebas de todos los aparatos que la aviación militar española y la aeronáutica naval tenía que probar. Y veremos también cómo en un momento dado tendrá una, digamos, participación en el caso del autogiro Cierva. Pero Herrera no se quedó solo en eso, porque en ese laboratorio llegó a, digamos, concitar el apoyo de todos los ingenieros técnicos militares, sino que da un paso más allá, y para crear lo que, digamos, esa saga de ingenieros aeroespaciales que nos ha honrado, digamos, Pedro Duque, siendo ingeniero espacial, lo que funda es la Escuela Superior Aerotécnica en Cuatro Vientos. El edificio es de 1930. La escuela se funda en 1928, y Herrera lo que hizo aquí fue concitar el apoyo de los profesores civiles y de los profesores militares. O sea, profesores que, matemático Puchadam, pues profesores de todos los ámbitos, para que pudieran formar a estos ingenieros. Y una vez que ya se hubo consolidado, lo primero que solicitó Herrera fue que se le concediera el título de ingeniero aeronáutico a dos personas que, en su punto de vista, él consideraba que se lo merecían. Uno de ellos era Leonardo Torres Quevedo, y otro, que es mucho más joven que él, es Juan de la Cierva. Y se los concedieron. Y miren ustedes un detalle que creo que dice mucho de la personalidad de Herrera. No lo solicitó para sí. Tuvieron que ser sus alumnos los que elevaran una instancia al Estado pidiendo que Herrera también tuviera ese título. Y tengan ustedes en cuenta que es el factotum de toda esta situación. O sea, es la base de la, digamos, técnica y docencia aeroespacial de este país. Absolutamente. Y está vinculado en Cuatro Vientos. Y es de la mano de Herrera. Y en este sentido, dentro de esta febril imaginación, pues Herrera concibe un proyecto increíble, que es el diseño de una escafandra para una ascensión estratosférica en un globo libre. Y esta escafandra que tienen ustedes aquí, en la parte de la izquierda, está presentada en la Casa de Guadalajara. ¿Y por qué en la Casa de Guadalajara? Pues fundamentalmente Herrera recordaba su etapa de la Academia de Ingenieros Militares, ¿de acuerdo? Y en la derecha tienen ustedes la reproducción que hay ahora mismo en el Parque de las Ciencias de Granada,
y como ven ustedes, en cierta manera, como un traje de la NASA, evidentemente de las primeras etapas, que la NASA dictaminó que era absolutamente viable para poder haber hecho esa ascensión en un globo libre, que a diferencia de la que iba a hacer Agúspica, que fue en una ascensión en una cabina cerrada, Herrera adujo que había muchos elementos que él quería llegar y quería poder ensayar y no se podían hacer. Yo de ese traje he llegado a conocer la esclavina de plata, la he tenido en mis manos, la esclavina de plata que Herrera se iba a poner justo en sus hombros para poder repeler los rayos solares y poder guarecerse en este sentido. Entonces esto, bueno, pues han hecho un par, que yo sepa hay 2, 3 reproducciones, ahora mismo en la Parque de las Ciencias de Granada, por motivos que ya les comentaré a continuación. Bien, y luego algo que es muy desconocido, que ya se produce ya de una manera tardía en un contexto en que Herrera está exiliado, producto de su su fidelidad al gobierno de la República de la Guerra Civil, y es que en 1953 Herrera presentó la posibilidad de que se hiciera un viaje espacial, modificando precisamente una de las armas de terror de Hitler, las famosas V2, que era un misil balístico, ¿de acuerdo? Y en este caso concreto, Herrera hizo un proyecto absolutamente fundamentado científica y técnicamente de poder llegar y mandar al espacio una nave tripulada, con una particularidad que además decía, oiga, si bien el primer proyecto quería Herrera ir, y ya no era un chaval, ya tenía unos 45 o 50 años, pero él no se iba a perder esa aventura en absoluto. Lo que tenía claro precisamente es decir, bueno, pues podemos hacerlo y además hay un piloto republicano aquí refugiado que se vincula. Y este proyecto precisamente, en el año 53, pues en este caso concreto es rechazado. ¿Por qué? Ven ustedes, Herrera era acreedor de algo que hoy en día no cotiza en bolsa, o como dijo don José Barleta Carrillo, algo que no se puede medir, no se puede pesar, ni se puede comprar, y era íntegro. Él llegó y dijo, le ofreció a Francia, le ofreció a Estados Unidos, y Estados Unidos lo evaluó, llegó y dijo, muy bien, lo hacemos. Y Herrera dijo, de acuerdo, pero lo hacemos con Gobierno de la República en el exilio y Estados Unidos. Le ponemos un cheque, fírmelo. Y ahí les dejo el comentario que me hizo ahí su secretario personal, Antonio García Borrajo, de la evaluación de esa conversación en la Embajada de los Estados Unidos. Se creen que lo pueden comprar todo con dinero y que hay cosas que no se pueden hacer. Lamentablemente Herrera, y por eso les he puesto el ejemplo del Sputnik, vio que se había perdido la oportunidad, ojo, para una agencia espacial europea, para un posible desarrollo de que Europa, esto que don Pedro Duque ha pertenecido hasta hace poco, que ha sido tardía. ¿Por qué? Porque en el momento en que los soviéticos ponen en marcha el Sputnik, pues ya prácticamente pues la Guerra Fría en el espacio estaba ahí, y él lo lamentó profundamente. Los proyectos espaciales de Herrera, que son poco divulgados, estamos en ello, son enormemente avanzados, extraordinarios, para una persona que ya les digo que tenía unos medios muy modestos, que los hacía en su casa, pluma, papel y cálculos, etcétera. Bien, dentro de esta trayectoria hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante, es la enorme amistad que hubo entre Juan de la Cierva, Codorniu y Emilio Herrera. Juan de la Cierva, que en principio, que es conocido porque fue junto a otros amigos, Barcala Cierva y Díaz, creadores del primer avión español que voló en 1912, pues ingeniero de caminos, realiza un proyecto de fin de carrera con algo enormemente innovador, un trimotor, más que precisamente de hélices tractoras, para poder cubrir distancias factibles a nivel comercial, etcétera. Y bueno, pues con la ayuda de un marqués, el conde de Vitorica, marqués de los Moriles, llega, lo ensayan, después de 10 minutos de un vuelo exitoso, pues la falta de pericia del piloto, porque no había pilotos de polimotores en España, produce que el dimotor caiga a tierra, pierde sustentabilidad y cae a tierra y se destroza por completo. Pues miren ustedes, esto a lo mejor en una persona hubiera supuesto un fracaso y se hubiera apartado, pero a él le supuso un planteamiento diferente, y es el siguiente: ¿cómo puedo yo evitar que una aeronave, cuando pierda su potencia motriz, caiga a tierra de una manera como una piedra? Y empezó a ensayar. Y miren ustedes, empezó a ensayar con algo que hoy en día nos puede parecer curioso, pero es con maquetas. Aquí tiene una de las maquetas que le hacía un cuñado suyo, que las practicaba en la chopera del Retiro, y en una de estas
ensayos, Herrera lo presenció y llegó y dijo: señores, estamos ante una nueva forma de volar. Y desde ese momento llegó y tuvo muy claro que se iba a poder llegar y planificar la posibilidad de crear el autogiro. Entonces les voy a poner un pequeño vídeo que es muy ilustrativo de esta cuestión y que les explica qué es un autogiro. Pues me llamo Ángel Malagón y soy el instructor de la Escuela de Autogiros Giroclub de la Cierva. Joder, qué tío. El autogiro lo inventó un español, don Juan de la Cierva, en los años 17, 18 más o menos. Y es un avión de ala giratoria, aunque se parezca a un helicóptero, no tiene nada que ver. En aquella época los aviones había muchos accidentes porque entraban en pérdida. Entonces Juan de la Cierva quiso inventar un avión que, aunque se quedara sin velocidad por un descuido o por un mal despegue, no entrara en pérdida y no se cayera. Inventó el autogiro. Las alas rotatorias estaban inventadas, lo que pasa es que ninguna volaba. Y él lo que hizo fue inventar el rotor articulado, que es un sistema para que esas alas pudieran volar. Básicamente es eso, que el rotor articula sobre el propio eje, un motor de empuje y un rotor que autogira, gira solo, que produce sustentación. Bien, en este caso concreto vamos a continuar con la presentación. Bien, como les estaba comentando, esta nueva forma de volar lo que hace es que es aceptada absolutamente por Emilio Herrera y le brinda su ayuda, porque en este proceso estaba sufriendo. Además, tengan ustedes en cuenta que Cierva está desarrollando todos los modelos de autogiros a base del peculio personal de su padre, y que llega un momento que ya la situación que le dicen: mira, hijo, esto ya no puede ser. Entonces Herrera le brinda el apoyo a través del Laboratorio Aerodinámico de Cuatro Vientos. Se produce el primer vuelo en 1923, certificado por Herrera ante la Federación Aeronáutica Internacional y llevado a cabo por uno de los grandes aviadores de este país, Alejandro Gómez Spencer. Y aquí tenemos uno de los primeros de autogiro que se conservan precisamente en el Museo de Aeronáutica de Cuatro Vientos. Bien, en este caso concreto, a partir de aquí, el modelo ya es mucho más perfeccionado, es mucho más viable. Las alas, las alas giratorias, el autogiro tiene un fin concreto y bueno, Cierva es otro de los ingenieros españoles que convence a América. De hecho, en un momento dado, fíjense ustedes, hay un autogiro que aterriza en los jardines de la Casa Blanca, recibe un premio de la Pitcairn, que es una de las filiales para el desarrollo del autogiro en Estados Unidos, y en este caso concreto es allí. Además interrumpió una sesión que tenía, salió, luego lo hicieron, y en cierta manera tengan ustedes en cuenta el mejor elogio que puede recibir de un señor como Thomas Alva Edison, que dice: el autogiro es un invento revolucionario. En el vídeo, por cuestiones de tiempo no, pero decían que los norteamericanos lo utilizaban para trasladar el correo del edificio de correos a otros lugares. O sea, había una posibilidad incluso hasta urbanística. O sea, el precedente de los helipuertos ya lo estaba planteando Herrera. El precedente de poder llegar y trasladar o dar asistencia sanitaria ya lo estaba planteando Cierva en este caso concreto. Bien, Cierva, en este caso, pues muy agradecido a Herrera por toda la facilidad, visitó en la ESA precisamente en un vuelo autogiro, y lamentablemente su trayectoria aeronáutica, bueno, pues finaliza de una manera abrupta, que ahora vamos a tener que ver, a principio de la Guerra Civil, en 9 de diciembre, curiosamente, en un vuelo, que también es producto de la mala suerte por la niebla, en Croydon, se estrella y fallece. Y con esto, perdón, en Croydon. Bien, entonces, en este sentido, yo lo que quería ahora es pasar esta parte, la segunda parte de lo que les he dicho, de este legado controvertido, de cómo creo que se está recibiendo por parte de la sociedad y por parte de nuestros jóvenes. Lo que les voy a mostrar ahora es una adaptación, como es lógico, a este curso, de una presentación que yo les hago a mis alumnos siempre en Historia de España, cuando estamos llegando a la etapa contemporánea, y sobre todo que siempre tengo predilección por dar a los cursos de la gente de ciencias, por así decirlo. Y entonces es una presentación muy cortita, en la cual, bueno, yo voy a parar de hablar y así les quiero darle la ocasión de que puedan ustedes disfrutar de ello, y con esto ya finalizaría mi intervención.
Muchísimas gracias, Carlos. Fernando, tenemos como 10 minutitos antes de la intervención final. ¿Sabes si don Jaime Lamo? Sí, creo que está. Voy a comprobarlo si quieres. Perfecto. Bueno, pues 5 minutos para alguna cuestión, pregunta o duda que pudiera haber quedado. Hacemos un breve receso antes de la ponencia final y, como sabéis, tenemos la enorme suerte de que Jaime Lamo Espinosa, de la Universidad Politécnica, nos hablará de la ingeniería agronómica y la tijera de Malthus, de la ilustración a la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Pero antes de los agrónomos tenemos a los aeronáuticos. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna? Yo tengo, respecto al dirigible, has comentado que se vendió a Japón y a algún país más, pero se vendió ya comercialmente o comercialmente. ¿Comercialmente? ¿Fabricados en España? Lo fabricaba la empresa Astra francesa. En Francia, ¿no? Claro, Astra. Claro, exactamente. De hecho, entre otros de los hitos que tiene el dirigible Astra Torres es que cuando el presidente Wilson se traslada de Estados Unidos de Gran Bretaña a París para poder llegar y hacer el famoso acuerdo posguerra, los 13 puntos, desde el traslado de Gran Bretaña a Francia estuvo su buque escoltado por un Astra Torres, o sea, se da absoluta. Y de hecho, Estados Unidos llegó a comprar, si mal no recuerdo, 2, y el Imperio de Japón, que en su momento, bueno, pues fue aliado de la Primera Guerra Mundial, sí, se lo adquirió a la Astra. Comercialmente tuvo un éxito increíble. Lo que pasa es que, pues, a ver, ¿hasta qué punto, por ejemplo, los dirigibles alemanes, que siempre hablamos de los Zeppelin, pero siempre se olvida la Südlands, por muchas razones, hoy en día ha quedado tanto en nuestro imaginario del siglo XX que en el momento que vemos una aeronave en forma de dirigible, un Zeppelin, porque es la impronta que tuvieron. O sea, el doctor Hugo Eckener, que además es curioso, permítanme que les cuente una anécdota, en plena Guerra Mundial el príncipe de Sajonia visitó una de las bases de Norfolk, donde estaban los dirigibles de la Marina, y fue entrevistando a cada uno de los oficiales y le preguntó, en este caso a Eckener, dice: oiga, ¿y usted qué formación tiene? Dice: yo soy doctor en filosofía. Y el otro se le quedó alucinado diciendo: Dios mío, tenemos en manos un doctor de filosofía. Y a la gente le dijo: oiga, mire usted, más que Eckener no sabe nadie de dirigibles. Y Eckener sabía reconocer lo bueno. Y en cuanto vio a Herrera, pues, le intentó fichar por todos los medios posibles. O sea, estaba ahí clarísimo. Pero vamos, la campaña que ya hizo, que les benefició posiblemente para esa línea transatlántica que llegó a establecerse y que hicieron muy pocos, pero que comercialmente no llegó. Vamos, de hecho, la firma es paradójico. La firma del acuerdo que se publica en la Gaceta de Madrid entre el Consorcio Municipal de Sevilla y la Zeppelin se firma el 18 de julio de 1936. Aparece publicado el 18 de julio de 1936. Y llegó y no fructificó. Casi coincidiendo con la semana en que hemos hecho el curso. Casi. Unos cuantos años después. Yo le quería pedir un rápido apunte a Carlos sobre algo, no se puede pedir más en menos tiempo, que tiene que ver con la diplomacia hispanoamericanista de los años 20 y los viajes de aviación. Me parece una cosa fascinante. Sí, el viaje del Plus Ultra, el viaje del Jesús del Gran Poder, por lo menos una nota sobre cómo en los años 20 en España se despliega una industria al servicio de la acción exterior que intenta contrarrestar el cambio de Estados Unidos que pasa de la llamada Big Stick Policy, la política del gran garrote, de la invasión militar pura y dura, al llamado panamericanismo. Es decir, oye, al final podemos ser amigos luego de mandarte los soldados, ¿no? En las Antillas saben mucho de eso. Sí, pero ahí hay una muy interesante coincidencia entre la innovación tecnológica y la acción exterior. Quería pedirte un apunte sobre esto. Indudablemente, Carlos. Sí, ahí está enfocado y nuestra técnica española está absolutamente... Ya no solo en la parte de América, porque también hay un gran raid que es la patrulla atlántica, está enfocada precisamente a unir todas las conexiones con las posesiones de Guinea. Es cierto que hay una política de vinculación y que se traslada desde Plus Ultra, desde Jesús de Gran Poder, etc. Recuérdanos dónde va el Plus Ultra. El Plus Ultra va desde Sevilla hasta Buenos Aires, que es además
una de las hazañas que dentro de 4 años se va a conmemorar. Luego tenemos a Jesús de Gran Poder, que precisamente llega y recorre la parte de América, la avioneta Santander, que también cruza, y el que luego, que es un vuelo también además que tiene sus elementos paradójicos, que es el famoso vuelo del Cuatro Vientos, que es el vuelo precisamente de atravesar todo el Atlántico central. Lo más idóneo es lo que hizo Lindbergh, aprovechándose de los vientos procedentes del oeste para llegar a Europa, y en cambio lo otro era un absoluto reto técnico de poder orientarse en medio del mar y con las estrellas, etcétera, la búsqueda, y atravesar desde España, desde Sevilla, precisamente hasta Cuba, que se consiguió. Lo que pasa es que lamentablemente después se pierde en el trayecto desde Cuba hasta México, en el cual además México se volcó enormemente en la búsqueda. Además el vuelo del Cuatro Vientos todavía está sujeto a una polémica bastante increíble, pero son momentos de hermanamiento. De hecho, la avioneta Santander de Pombo, cuando hace un vuelo allí y regalan el avión a la Fuerza Aérea Mexicana, en ese momento la prensa mexicana recordó precisamente con mucho agrado todo este detalle. Y también un poco en este precedente. Y si es una política evidentemente de atracción, al igual que lo de la Colón, de intentar vincular continentes y en esta línea, absolutamente. O sea, no hay nada que esté fuera de este contexto, no solo comercial, sino también cultural y político. Que la idea era que además los aviones se construyeran en España, en parte al menos. Sí, era una política industrial. Una política industrial y que se intentaba exportar allí. De hecho, hay muchísimos alumnos pilotos que se vienen a formar a escuelas españolas, que eso está muy poco trabajado. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias. Os voy a pedir un aplauso Gracias. para él.